Buenos días. ¿Qué vamos a aprender acá? Es representar mediante exponenciales complejas una amplia clase de señales aperiódicas continuas y de energía finita, conocida como las transformadas de Fourier. Y bueno, entender uno de los poderosos e importantes conjuntos de herramientas, así como las bases para analizar, diseñar y entender señales y sistemas lineales tiempo invariantes. El contenido de este capítulo está desarrollado en 7 puntos. Primero vamos a hacer el desarrollo de la representación de la transformada de Fourier de una señal aperiódica. Luego vamos a hacer ejemplos de transformadas de Fourier. Vamos a hablar también de las transformadas de Fourier de señales periódicas. Vamos a hablar de las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo continuo, de la propiedad de convolución, la propiedad de multiplicación. Estas dos últimas son propiedades importantes que se utilizan cuando se hace el análisis sobre todo de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y bueno, vamos a hablar de sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes que pueden ser analizados mediante la transformada de Fourier. Ok, primero que como un antecedente, cuando estamos hablando de la serie de Fourier, estamos hablando de la descomposición de una señal periódica en señales periódicas más simples. En nuestro caso, tal como han debido apreciar en las diapositivas, esas señales periódicas simples son las exponenciales complejas. Ahí hay una diferencia con lo que se hace en el ciclo básico, donde las señales periódicas simples o básicas son los senos y cosenos. Nosotros trabajamos como señal periódica básica o como señal periódica esencial las exponenciales complejas, y por lo tanto hemos aprendido a descomponer una señal periódica en estas señales básicas que son las exponenciales complejas. Ok, pero la serie de Fourier tiene un concepto básico, que se aplica solamente a señales periódicas. ¿Qué pasa cuando lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, descomponer en señales de frecuencia básicas, pero si la señal es aperiódica, es decir, no es una señal periódica? Esto va a dar paso a la transformada de Fourier. La transformada de Fourier en realidad es una generalización de las series de Fourier para señales no periódicas. Desde ese punto de vista hay que comenzar a trabajar. Ok, sea x de t una señal aperiódica que puede ser vista como una señal periódica cuando t tiende al infinito. Este es un concepto importante que vamos a graficar, vamos a poner ejemplos más adelante, y es que una señal aperiódica puede ser vista como una señal periódica, pero con el periodo infinito. ¿Ya? Esto permite la generalización de las series de Fourier a señales que no son periódicas. ¿Ya? Para una señal periódica, los componentes armónicos, es decir, las señales periódicas elementales, que son las exponenciales, están separados por una cantidad que se llama la frecuencia fundamental, es igual a 2pi sobre t, donde t es el periodo de la señal periódica, el periodo fundamental. ¿Ya? Entonces, como t tiende al infinito, si esto tiende al infinito, la frecuencia va a tender a cero. Y los componentes armónicos están espaciados. Este omega 0 es la diferencia entre los componentes armónicos. Y como componentes armónicos, o sea, la separación va a tender a cero, lo que tendríamos es la integral, en vez de una serie, una sumatoria. O sea, ¿se acuerdan que las series de Fourier es una sumatoria de las funciones elementales armónicas, que son los exponenciales? Entonces, si la separación entre frecuencias tiende a cero, estaríamos ante la integral de Fourier. Eso es lo que vamos a deducir ahora. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Este es el ejemplo de la señal cuadrada. Ya, este es el periodo de la señal, es t. Y la señal en un periodo solamente vale 1, porque esta es una señal cuadrada, entre menos t1 y t1. ¿No? Esto es el primer ejemplo que se resuelve en las series de Fourier. ¿Okay? Entonces, veamos de esta señal qué pasa si t1 lo mantenemos fijo, pero el periodo hacemos que aumente. ¿Ya? Lo que vamos a obtener es, bueno, este es el coeficiente de las series de Fourier deducidos anteriormente, el A sub k. K es el valor del armónico, ¿verdad? El coeficiente de las series de Fourier. Y por lo tanto,
si este periodo lo pasamos a multiplicar acá, vamos a encontrar esto, ¿no? Y si en vez de K omega 0 ponemos omega, obtendríamos esto. Esto va a dar paso a una señal muy conocida, como es lo que llamamos sinc, o seno dividido por la misma cantidad que aparece en el argumento del seno. Bueno, aquí está la representación en el espectro. Es bueno recordar que la representación en el espectro es en realidad, aquí lo podemos ver con mayor claridad, digamos, de las amplitudes de las armónicas, ¿ya? Cada una de estas rayitas son las amplitudes de las armónicas, que en este caso es las amplitudes normalizadas porque están multiplicadas por el periodo. Pero bueno, si hacemos el envolvente, que la envolvente estará dada por esta expresión, esta de acá, vamos a encontrar que las amplitudes de las componentes, las amplitudes de las componentes, es decir, de las señales periódicas armónicas, que son los exponenciales, vamos a encontrar que son estas amplitudes, ¿no? Para cada uno de los valores de K. Ahora, si mantenemos T1 constante y T tiende al infinito, es decir, T es cada vez más grande, fíjense cómo el espectro, es decir, las señales cuyas amplitudes están mostradas acá, que serían la sumatoria de la serie de Fourier, se van haciendo cada vez más densas. De modo que cuando T tiende al infinito, en realidad lo que vamos a tener aquí es un área de una señal continua. Cuidado, estamos hablando en una frecuencia. Por lo tanto, el área de una señal continua en el espectro, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es lo que les decía, se vuelve más densos a medida que el periodo aumenta. Esta parte es una señal aperiódica. Tiene valores diferentes entre menos T1 y T1 para el resto de los valores base 0. ¿Ya? Solamente de esta forma se puede, digamos, analizar. Porque si repetimos esta señal cada cierto tiempo T mayúscula, que es el periodo, encontramos esta señal, que es una señal periódica, con periodo T, cada T mayúscula unidades de tiempo se repite la misma señal. Por lo tanto, esta es una señal periódica, la vamos a llamar X sombrero, con una X tilde, de la señal original, que es X de T. Ok, fíjense que entre menos T medios y T medios, en esta ventana, llamemos, en esta distancia en el tiempo, la señal X sombrero coincide con la señal continua X de T. ¿Ok? La repetición indefinida de la señal X de T cada T mayúscula unidades de tiempo, el periodo, nos da esta señal periódica. Ahora, podemos descomponer en series esta señal, la señal periódica, ¿no? Y, bueno, lo que acabo de decir es X sombrero es una señal periódica, con T mayúscula, el periodo, y entre menos T medios, esta señal coincide con la señal original, digamos, ¿no? Con la señal que estamos considerando, ¿no? Como T tiende al infinito, T va a tender al infinito, resulta que este periodo tiende al infinito, resulta que el X sombrero va a llegar a ser X de T, cuando este periodo sea infinito, es decir, sea un valor muy grande. Ok. Por lo tanto, la descomposición en series de Fourier de la señal periódica estará dado por esta expresión, ¿no? El periodo fundamental es el que aparece aquí. Y bueno, a su K son los coeficientes de la serie de Fourier y estos son las periódicas elementales, las señales periódicas elementales que se utilizan para descomposición en series. Ok. Entonces, a sub K, conocemos por la ecuación de análisis, estará dada por esta expresión, es 1 sobre T, integral entre menos T medios y T medios. En realidad, cuando se hace la descomposición en series, decimos en un periodo, o sea, hay que saber elegir los límites del periodo para poder hacer la integral de manera más elemental, más fácil. En nuestro caso, más fácil es integrar entre menos T medios y T medios, es decir, entre la mitad del periodo en negativo y la mitad del periodo en positivo, de la señal periódica multiplicado por esto. Pero resulta que, si ven en la ventana, acá, la ventana en menos T medios y T medios, el X sombrero es igual a X de T, es exactamente lo mismo. Esta señal entre esto y esto es igual a esto.
Por lo tanto, se puede escribir de la manera que se muestra acá. Es decir, es 1 sobre t, la integral entre menos t medios t medios, de la señal original multiplicada por el exponencial. Ok. En el intervalo, la señal sombrero, o sea, x sombrero de t, la señal periódica es igual a la señal aperiódica original. Ok. Entonces, el coeficiente de las series de Fourier está dada por esta expresión. A esta expresión le vamos a decir la ecuación 1. ¿No? Ahora, este t lo podemos pasar a multiplicar acá, ¿ya? Para definir la envolvente, o sea, en vez de k omega 0 le vamos a poner omega, para definir el envolvente de las amplitudes de esta señal, es decir, de los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Está bien? Ok. Eso significa la envolvente, que es la multiplicación de esto por esto, estará dado por esta expresión, ¿no? En vez de poner k omega 0 hemos puesto omega, este es una señal continua con omega entre menos infinito e infinito. Omega es evidentemente la frecuencia. Ok, por lo tanto, si consideramos esto, la ecuación 1 puede ser escrita de esta forma, ¿no? A sub k es igual a 1 sobre t. Si evaluamos x en j omega en el valor de k omega 0, obtendríamos esta integral que está aquí adentro, y por lo tanto es esto de acá. Ok. Entonces, en la ventana entre menos t medios y t medios, entre la mitad del periodo negativo y la mitad del periodo positivo, esta señal hemos dicho es igual a la señal sombrero, y el a sub k es el que acabamos de calcular, vale esto, multiplicado por esto. Pero no se olviden que hay una relación entre el periodo y la frecuencia, ¿se acuerdan? El periodo es igual a, la frecuencia es igual a 2pi sobre t, o lo que es lo mismo, t es 2pi sobre omega 0, aquí está 1 sobre t, por lo tanto aquí aparece, esta expresión es 1 sobre 2pi, que está viniendo justamente del periodo expresado como omega 0 sobre 2pi. Ok. Como t tiende al infinito, omega 0 va a tender a 0, y por lo tanto esto de aquí, lo que vamos a tener en realidad es un diferencial de omega, ¿no? Y la sumatoria se convierte en la integral, ¿no? Porque como omega 0 es cada vez más pequeño, la frecuencia es cada vez más pequeña, es un diferencial de frecuencia, tendríamos que x de t es 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito e infinito. No se olviden que k omega 0 es omega, ¿ya? A la omega, por diferencial de omega. Esta es la diferencial de omega. Ok, 1 sobre 2pi. Esta es la ecuación de síntesis, o también llamada la ecuación que a partir de la transformada de Fourier nos permite calcular la señal que produce esa transformada de Fourier. Y esta ecuación de análisis, que está deducida acá, a partir de la envolvente, es lo que le vamos a llamar la transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier, lo que conocemos como ecuación de análisis, y la transformada inversa de Fourier es lo que vamos a conocer como ecuación de síntesis. Okay. No se olviden de dónde está viniendo esto. Esto está viniendo de tratar de encontrar la envolvente de la señal que permite calcular los componentes de la serie de Fourier en el espectro. Pero como quiera que eso, como se ve aquí en el gráfico, ¿no? A medida que t tiende al infinito, esto que se va a hacer cada vez más próximo, ya no tenemos entonces una señal de este tipo donde solamente en estas líneas, que son las amplitudes de los coeficientes, de los exponenciales, como lo que aparece acá. ¿Está bien? Aquí habríamos deducido entonces las dos ecuaciones. La ecuación de síntesis, la ecuación que nos permite calcular la transformada inversa de Fourier, y la ecuación de análisis que nos permite calcular la transformada de Fourier. Yo lo que les pido, la interpretación física, interpretación de ingeniería que más vamos a utilizar, es que esto está representando en realidad el área de todas las componentes en frecuencias presentes en la señal aperiódica, ¿no?
¿Eso qué significa? Una señal aperiódica, una señal que no es periódica, también puede ser interpretada como una señal periódica cuando el periodo tiende al infinito. Ok, veamos. Una de las cosas que es de preocupación cuando hacemos las series de Fourier es el tema de la convergencia de las series, ¿no? Porque las series, si no son convergentes, no nos sirven. O sea, tiene que ser una serie convergente. Y hemos visto dos puntos básicos para medir la convergencia de la serie. Uno, primero que la señal periódica tiene que ser una señal de energía finita. Lo mismo ocurre con la señal. Eso significa, si quieren verlo desde el punto de vista de la estabilidad de señales inestables, es decir, que crecen indefinidamente en el tiempo, no van a poder tener transformada de Fourier. Tienen que ser señales cuya integral, o sea, lo que llamamos energía, tenga un valor finito. Eso significa que las señales no pueden crecer o decrecer indefinidamente, porque eso haría que esta integral sea infinito. Y también se puede ver como que la diferencia entre la señal y el cálculo de la transformada inversa de Fourier, que nos permitiría calcular en teoría esto. En la práctica esto va a depender de hasta dónde, hasta qué frecuencia, porque esta integral impropia entre menos infinito e infinito no se puede calcular realmente en estos límites, sino que se tiene que poner límites finitos muy grandes. Y por lo tanto esta expresión, que es la transformada inversa de Fourier, no va a ser exactamente igual a la señal original, pero a medida que esto, omega, realmente vaya al infinito, es decir, podamos calcular esta integral en todos sus límites, vamos a poder calcular esto y el error sería cero. Pero bueno, como las integrales no son infinitas, o sea, el cálculo real, tendríamos que ver que esta integral tiene que tender a cero. Es decir, la diferencia entre la señal original y la señal que se obtiene a través de la transformada inversa de Fourier tiene que tender a cero, ¿no? Esa es la energía del error, tiene que ser cero. O lo que es lo mismo, la energía de la señal tiene que ser finita. Ok. Las otras cosas, los otros elementos que hemos utilizado para definir la estabilidad de las series la convergencia de las series de Fourier, son las condiciones de Dirichlet. Las condiciones de Dirichlet son tres. Primero, que la señal sea absolutamente integrable, es decir, que la integral entre menos infinito e infinito de la señal tiene que ser menor a infinito. Es decir, como les he dicho, no puede ser una señal con área infinita, porque en ese caso no podríamos calcular este valor. X de t tiene que tener un número finito de máximos y mínimos dentro de cualquier intervalo finito de tiempo. Y X de t tiene que tener un número finito de discontinuidades dentro de cualquier intervalo finito de tiempo. Se han dado ejemplos, ¿no? Cuando se estaba haciendo las series de Fourier, de qué señales, o sea, romperían. Aunque también, dicho sea de paso, cuando hacemos las series de Fourier, hemos dicho que todas las señales periódicas que se utilizan en ingeniería ya cumplen con las condiciones de Dirichlet y por lo tanto serían susceptibles es factible de que se pueda descomponer en series de Fourier. Por lo tanto, lo único que tenemos que preocuparnos cuando estamos hablando de la transformada de Fourier es que la señal no adopte valores infinitos, es decir, eso que en control llamamos x de t no sea una señal inestable. Si se permite los impulsos en la señal de tiempo continuo, en la señal de tiempo, en la señal, en el espectro, lo que es lo mismo en la transformada de Fourier, se pueden representar más señales incluso de las que conocemos. ¿Okay? No se olviden que los impulsos no son de área infinita, ¿no? Son de área finita y se define en torno a una integral cuyo valor es 1. Entonces, x de t cumple con las condiciones de Dirichlet y por lo tanto se puede utilizar también como parte o como una señal para la cual se puede calcular la transformada de Fourier. Del primer acápite, lo más importante, esto que está resaltado en amarillo, que sería la fórmula con la cual se calcula la transformada inversa de Fourier, que es la ecuación de síntesis, y la fórmula con la cual se calcula la transformada de Fourier, que es la ecuación de análisis. Ok, veamos algunos ejemplos de funciones elementales. Primero, de la señal impulso. Tal como hemos dicho, esta señal está definida mediante una integral, pero es una señal cuya área es finita, ¿ya? Y que por lo tanto puede ser utilizado para el cálculo de la transformada de Fourier. Aquí está.
La transformada de Fourier de esta señal será la integral entre infinito e infinito, de x de t a la j omega t. Eso será igual a la integral entre infinito de esta expresión. X de t ahora es el impulso. Ahora, esta expresión, por una propiedad de la función impulso que hemos visto, que es justamente la propiedad del muestreo, o de que esta señal adopta el valor de la función que está multiplicando al impulso en el momento en que aparece en el impulso. Aquí el impulso está apareciendo en tiempo cero o en el origen. Entonces, será esta señal evaluada en el tiempo en que aparece el impulso. Y por lo tanto, x en j omega será esta señal evaluada en el tiempo, en el instante en que aparece el impulso, ¿no? En el tiempo cero. Si esto se reemplaza aquí, nos da esta expresión que es igual a 1. Es decir, la transformada de Fourier del impulso es igual a 1. La transformada de Fourier del impulso es igual a 1. ¿Qué pasa con la transformada de Fourier? Es decir, la transformada inversa de Fourier, ¿no? No se olviden que esto vale 1. Entonces, el impulso será igual a 1 sobre 2pi, la integral entre infinito a infinito, aquí ya hemos calculado esto vale 1, de e a la j omega t. ¿Ya? ¿Qué es la definición en frecuencia? Esto es sumamente importante, la definición en frecuencia del impulso temporal, ¿no? Porque esta integral estamos trabajando en omega. El cálculo de esta integral corresponde al tema de variable compleja y realmente no es importante que sepamos calcular esta integral. Lo único que tenemos que ver que como propiedad, el delta t, que lo hemos definido como una integral, a partir de la transformada de Fourier, encuentra una definición en la integral en el espectro, ¿no? Es decir, la integral en la frecuencia. ¿Qué pasa si ahora la señal es el mismo impulso, pero retardado? Bueno, t sub 0 es un valor real, positivo o negativo. Si t sub 0 es positivo, hay un desplazamiento de atraso. Si t sub 0 es negativo, hay un desplazamiento en adelante. Bueno, pero si t es 0, obviamente es 0, estaríamos hablando de el impulso en el origen, ¿no? O sea, lo que acabamos de calcular. Cuando t0 sea igual a 0, es el impulso en el origen, y habríamos calculado. Ok. La transformada de Fourier, la integral de menos infinito a infinito, x de t es el impulso desplazado, eso está reemplazado acá, la integral en los límites de la integral establecidos. Ok. Nuevamente, por la propiedad del impulso, el resultado de esta integral va a ser el evaluar la exponencial justamente en el tiempo donde aparece el impulso, de esta manera, ¿no? El exponencial evaluado en el tiempo en que aparece el impulso, que es igual a e a la menos j t sub 0. Por lo tanto, ¿ya? Esto después vamos a ver también. La transformada de Fourier del impulso desplazado es igual a esta exponencial. Fíjense que en términos generales, cuando tengamos una señal desplazada, lo que va a ocurrir es que nos va a desplazar, nos va a multiplicar por una exponencial a la transformada de Fourier de la señal sin el retraso. ¿Ah? Esto es e a la menos j omega t sub 0 por 1, no se olviden que del impulso es 1, y por lo tanto esta exponencial estuviese viniendo a partir del retardo, ¿no? Lo que vemos acá. Ok, esa es la transformada de Fourier. ¿Qué pasa de la señal exponencial? Esta es la señal exponencial. Su gráfica es de esta forma. Fíjense, está multiplicado por el escalón, por lo tanto, para valores negativos del tiempo, esta señal no tiene valor. Y a partir del tiempo cero hacia adelante, tiene un valor que a medida que el tiempo transcurre, es decir, que vaya al infinito, esto va a tender a cero. Uno de los detalles es que el exponencial tiene un coeficiente que está multiplicando al exponente, que es a. El a, en realidad, dependiendo del valor de a, esta curva va, digamos, a aproximarse más rápido al origen o más lento, ¿no? Por eso, cuando el tiempo es exactamente igual a la inversa de a, el valor de la señal adoptará 1 sobre e, porque es e a la menos 1, por lo tanto es 1 sobre e. Y a medida que esta a crezca, por ejemplo, a medida que esta a crezca, esta 1 sobre a va a ser cada vez más pequeño y por lo tanto va a ser una señal de convergencia más rápida.
Ok, ¿cuánto vale la transformada de Fourier? La integral entre menos infinito a infinito de x de t es la exponencial del tiempo multiplicado por el escalón. Esta es la exponencial compleja de la definición de series de Fourier por la diferencial del tiempo. Como esto está multiplicando por el escalón, no es necesario integrar entre menos infinito a infinito, porque el producto de estas señales temporales, debido al escalón, será 0 para tiempos negativos y será el valor de esta exponencial para tiempos 0 hacia adelante. De esta forma, ¿no? La transformada de Fourier es igual a la integral de 0 a infinito. Esto del 0 viene por el tema del escalón, ya no se pone aquí el escalón, o sea, ya no se utiliza porque evidentemente nos ha restringido el valor del tiempo en el cual tenemos que integrar. Ya, e a la menos at, y aquí ya lo he factorizado porque estos dos exponenciales tienen la misma base y por lo tanto se pueden sumar. Quedando de esta forma, esta es la forma final, digamos, con el signo factorizado que hay que integrar. La integral de la exponencial se muestra acá, es 1 sobre el valor constante que multiplica t, multiplicado por el propio exponencial, pero bueno, este coeficiente es negativo, por eso aparece aquí un negativo. Evaluado entre el t0 y el t infinito. Si t tiende al infinito, fíjense que esta es una constante. Si t tiende al infinito, esto tiende a 0. Si tiende a 0, esto tiende a 1. De esta forma, ¿no? Esto tiende a infinito, lo cual va a ser que, porque aquí hay un negativo por delante, esto tiende a 0 y a la 0 que es 1. ¿No? Entonces, aquí hay un negativo, es 0 menos 1. Menos 1 con esto se vuelve positivo. Y nos queda como transformada de Fourier esta expresión. Cuidado que esta es una expresión compleja, es decir, es una, no compleja porque sea difícil, sino es compleja porque tiene parte real y tiene parte imaginaria, ¿no? Debido a este término. Es frecuente que las transformadas de Fourier sean expresiones complejas, es decir, expresiones que incluyen el j, es decir, la unidad compleja que es igual a la raíz de menos 1. Bueno, esta es una expresión compleja y por lo tanto se puede calcular su módulo en esta forma y la fase, es decir, la porte angular que pone a medida que omega cambia. Estas dos valores, evidentemente, dependen exclusivamente de la frecuencia, porque cuando estamos hablando de la transformada de Fourier, igual que las series, cambiamos el dominio de la señal de un dominio temporal a un dominio de la frecuencia. Entonces, el módulo de esta expresión es esta y el ángulo de esta expresión es este, ¿no? Si se hace una gráfica a medida que omega cambia, va a ser, este es el módulo, a medida que omega va cambiando entre menos infinito e infinito, y este es el ángulo a medida que va cambiando desde menos infinito hasta infinito. ¿Está bien? Algunos puntos, digamos, notables, que pasa cuando omega es igual a A, la señal tendrá un aporte angular de menos pi cuartos, un aporte de fase, y cuando la señal, omega es igual a menos A, la fase de la transformada de Fourier será pi cuartos, ¿no? En ambos, o sea, no en ambos, ¿no? En el módulo, ustedes lo pueden calcular acá, ¿no? O sea, en esta campana que aparece, que es la campana que proviene de esta expresión, esta presenta una simetría par y, bueno, el ángulo presenta una simetría impar. ¿Está bien? Pero bueno, este es el módulo en el espectro y este es el aporte de fase o de ángulo en el espectro. ¿Cómo cambia? A medida que la frecuencia cambia, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Entre frecuencias positivas, entre frecuencias negativas y frecuencias positivas. Lo mismo acá, cuando estamos hablando de la fase o del ángulo. ¿Qué pasa si la señal es esta, ¿no? ¿Se acuerdan que es sobre la que hemos deducido la transformada de Fourier? Bueno, pues ahora calculemos realmente cuánto vale la transformada de Fourier. Esto va a ser igual a la integral, porque solo entre menos t1 y t1 hay señal, entre menos t1 y t1 del exponencial complejo, porque aquí es multiplicado por 1 debido a que el x de t es 1 en este intervalo, y nos estará dando esta expresión. Esto ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que si hacen la gráfica de esta señal va a ser exactamente esta señal, ¿no? Si multiplican por acá t1 y aquí adelante hacen aparecer 2t1, de sin omega t1 sobre omega t1, es lo que llamamos el sinc, ¿no? Esa señal,
Y si se hace la gráfica, encontraríamos esto. ¿De acuerdo? Esto tiene importancia, propiedades bien bonitas, ¿no? ¿Cuánto vale el valor en omega? Cuando omega vale 0, ¿cuánto vale la amplitud? Esta amplitud, ¿no? Esto es fácil de determinar. Ya, a partir de esta expresión, por ejemplo, ese seno de omega T1 sobre omega. Aquí tenemos que poner un T1 para poder aplicar el límite, esa identidad de límites que dice que el seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. Entonces, para que aparezca lo mismo que el argumento, que hay que multiplicar por T1 y va a aparecer una multiplicación delante de la fracción junto con 2 de T1 para mantener la expresión. Y bueno, podemos calcular que en 0, es decir, cuando omega sea 0, la amplitud es 2 veces T1. El valor inicial en el espectro, en frecuencia, en la transformada de Fourier vale esto, y el valor inicial en el tiempo, en el valor temporal, estará dado por esta expresión. Ahora, esta es la señal. ¿Se acuerdan que esto es así? Fíjense el área de este triángulo, que es el área del triángulo inscrito dentro del primer lóbulo que aparece de la transformada de Fourier. ¿Ya? Y bueno, fíjense, hay una relación directa entre donde corta el lóbulo y donde aparece, o sea, entre qué intervalo está definido XT. ¿Ya? Y resulta que X0, esto que estamos viendo acá, vale 2 veces T1. O sea, el valor inicial de la frecuencia de la transformada de Fourier cuando omega 0 vale esto. Y resulta que X0, que vale 1, será igual, fíjense, esto de acá es la integral de x j omega, es decir, todita el área subtendida por esta expresión que está mostrada acá. ¿Ya? Y bueno, eso vale 2 veces T1. Y, perdón, la señal en el tiempo inicial vale 2 veces T1. Y si calculamos el valor x0, será esto. Y si calculamos que tiene que valer 1, x0 vale 1, esto será 1 sobre 2pi por esta integral. Y esta integral de acá, que ven acá, es igual al triángulo, a este triángulo. Ustedes lo pueden calcular directamente. El área del triángulo es base por la altura sobre 2. Y vamos a encontrar que es 1 sobre 2pi por el área del triángulo. Si comparamos esto con esto, o sea, esta expresión que vale 1 con esta expresión, encontraremos que esto de aquí es el área de este triángulo, ¿no? Ese es un tema muy importante porque resulta que si se integra en el espectro, en todito el espectro, entre las frecuencias negativas y positivas, el área de esa curva estaría concentrada en el triángulo del primer lóbulo que se grafica en la señal a partir de la transformada de Fourier. Eso solo se hace simplemente comparando esto, ¿no?, con esto, y así, obviamente, y esto será igual al área de este triángulo, que es lo que les he dicho, ¿no?, el área de todita en omega de la transformada de Fourier. Una propiedad importante. Bueno, como último ejemplo, veamos la transformada de Fourier de la fórmula gaussiana. Fíjense, la fórmula gaussiana tiene una simetría, ¿no? Es una campana, la de distribución probabilística, ¿se acuerdan? Que está dada por esta expresión. Es de las más elementales, porque en realidad se podría complicar más si el inicio de la campana gaussiana la desplazamos en el tiempo, ¿no?, etcétera. Pero bueno, la transformada de Fourier de esta expresión, que es la campana gaussiana, o sea, la distribución probabilística, estará dada por esta expresión. Si se hace un truco, digamos, ¿no?, el cálculo de esto se hace mediante, si recuerdan, la integral de entre menos infinito a infinito de menos ax cuadrado no es integrable, pero se hace una aproximación mediante círculo. Eso se hace cuando se trabaja con cálculo de varias variables o cálculo 2 y con cálculo avanzado, y encontraríamos que la transformada de Fourier está dada por esta expresión. Fíjense la
similitud entre la expresión de la transformada de Fourier y la campana gaussiana, es decir, la función temporal, ¿no? La función que tienen que la función que se ha definido en el tiempo, ¿no? Hay una evidente similitud. Entonces, por la fórmula de Gauss también podemos encontrar, ¿no?, que esta es la campana gaussiana, ¿no? Si miden, o sea, la altura de esta señal es evidentemente 1. Si t tiende a 0, esto va a tender a 1. Entonces, la altura cuando aparece 1 sobre raíz de 2, ¿no?, estará dada por esta expresión. Y fíjense acá, la altura estará dada por la raíz de pi sobre a. Si omega es 0, esto va a valer raíz de pi sobre a. Esta es la altura que va de aquí a aquí. Y bueno, se puede calcular también qué pasa cuando se divide entre raíz de 2, ¿no? Ok. Entonces, una interpretación para la incertidumbre es multiplicar el ancho del impulso, que está dado entre menos raíz del logaritmo natural de 2 sobre raíz del logaritmo natural de 2 sobre 2a, ¿no?, estos límites, y se multiplica por estos límites. Vamos a encontrar que el delta t por el delta omega, que está dado acá, es 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de a por raíz de a, que vale 1. Y bueno, este es el principio de la incertidumbre, porque no se puede hacer delta t y delta omega arbitrariamente pequeños. Es decir, si ustedes quieren mejorar la probabilidad, lo que van a querer hacer es, de cumplimiento en el tiempo, obviamente, es que las bases, o sea, la distancia que hay en la base de la campana gaussiana tienda a 0. Eso es hacer delta t igual a 0 y no es posible. O lo otro, ¿no? Se puede querer hacer que la campana gaussiana, o sea, de la transformada de Fourier, esto sea 0, lo cual tampoco es posible, ¿no? Y por eso aparece lo que se denomina el principio de la incertidumbre. No se puede hacer el incremento en el tiempo o el incremento en la frecuencia arbitrariamente pequeños, porque el producto de esto siempre es igual a A. No depende de los parámetros, no depende de A, ¿no?, para poder hacer el cálculo de esto, ¿no? Eso es lo que se denomina principio de incertidumbre. Bueno, esto es hasta aquí donde hemos mencionado que avance. No vamos a necesitar realmente mayores, digamos, funciones para el cálculo de la transformada de Fourier, porque conociendo, por ejemplo, el exponencial, lo hemos hecho en Laplace, lo hemos hecho en Z, se puede calcular la transformada de Fourier del seno. Pero resulta que el seno es periódico y por lo tanto no queda dentro de la clasificación de la señal que podría ser, que se puede calcular la transformada de Fourier. Ok, por lo tanto tenemos que pensar una forma, un método, hay que pensar un método adecuado para calcular la transformada de Fourier de señales periódicas. ¿Es posible calcular la transformada de Fourier de señales periódicas? Sí, es posible calcular la transformada de Fourier de señales periódicas, pero no lo vamos a hacer aplicando la exponencial, lo vamos a hacer de un modo un poquito diferente. Aquí viene una pregunta. Cuando hablamos de las series de Fourier, la serie de Fourier es la descomposición en señales periódicas elementales, en este caso las exponenciales complejas, de las señales periódicas, ¿no? Si se trata de hablar, o si se trata de hacer el análisis en el espectro, es decir, el análisis en la frecuencia de una señal periódica, tendríamos que hablar de las series de Fourier. De ahí hemos partido, o sea, la transformada de Fourier se define cuando una señal que no es periódica se trata de hacer exactamente el mismo análisis, es decir, cuáles son las componentes elementales en frecuencia que podrían reproducir la señal original. Eso, obviamente, esas señales periódicas elementales para nosotros son las exponenciales complejas. De ahí partió el hecho de la transformada de Fourier y lo que Fourier hizo para poder deducir su transformada, es decir, bueno, las señales no periódicas son también periódicas con periodo infinito y a partir de ahí se hizo la deducción que les he mostrado en la primera parte de la transformada de Fourier. Ok, si eso es así, entonces, aparentemente las series de Fourier, las señales periódicas no tendrían transformada de Fourier y eso no es verdad. Supongamos, o sea, para hacer ese cálculo vamos a hacer el análisis un poquito, digamos, especial
respecto a qué pasa si la transformada de Fourier de una señal, la transformada de Fourier de una señal, es un impulso desplazado. Fíjense que este impulso desplazado significa que le estamos poniendo toda la energía en frecuencia justamente en omega igual a omega 0, ¿no? Entonces, si esta es la señal y esta es su transformada de Fourier, por la ecuación, o sea, hallando la transformada inversa de Fourier, que lo hemos llamado, la ecuación de síntesis, que está dada por esta expresión, 1 sobre 2pi, la integral entre menos infinito e infinito, de la señal de la transformada de Fourier e a la j omega t diferencial de omega. Si calculamos esto, nos va a dar justamente esta expresión, ¿no? O sea, por una propiedad de la señal impulso que dice que si tenemos esta integral es justamente evaluar la señal para la cual está multiplicando el impulso en el momento en que aparece el impulso. O lo que es lo mismo, o sea, podemos escribirlo de esta forma. La transformada de Fourier de la exponencial compleja es igual a 2pi el impulso en omega menos omega 0. ¿Ah? Toda la energía se concentra en la frecuencia donde aparece el exponencial. No se olviden que esta es una señal periódica con periodo omega 0. Por lo tanto, en el análisis en el espectro, como que estamos haciendo en la transformada de Fourier, entonces, si queremos reproducir esta, solo tenemos que concentrar en el punto en que en la frecuencia en la que aparece la exponencial compleja, ¿no es cierto? Por eso aparece esta expresión. La transformada de Fourier de la exponencial compleja es 2 veces pi, la señal impulso en frecuencia, evaluada en omega igual a omega 0. Eso es lo que está expresando aquí. Ok, si eso es así, esta es la señal periódica elemental, la que hemos utilizado para definir las series de Fourier. ¿Ya? Imagino que ya se están dando cuenta hacia dónde estamos apuntando cuando estamos hablando de la transformada de Fourier de señales periódicas. Ok. En términos generales, ¿no es cierto? Una señal, ¿no? Una señal periódica puede ser descompuesta en esta forma por la serie de Fourier. Esta es su serie de Fourier de esta señal periódica, descompuesta en las frecuencias elementales que son los exponenciales complejas. ¿No es cierto? Ahora, si le llamo la transformada de Fourier a esto, y ya conocemos cuánto vale la transformada de Fourier de la exponencial compleja, entonces esto será igual a 2 veces pi a sub k, los impulsos, ¿no?, en cada una de las frecuencias en las que aparece la exponencial compleja. No se olviden que omega es la fundamental y, bueno, aparecen todas las armónicas entre menos infinito e infinito en la exponencial para definir la serie de Fourier de esta señal, ¿no? Esta señal, esta es su descomposición de Fourier de esta señal, y le estamos aplicando la transformada de Fourier justamente a su serie de Fourier, es decir, a las exponenciales complejas de las cuales ya hemos calculado su transformada de Fourier. Bueno, ¿ya? Entonces, para calcular, resumiendo, para calcular la transformada de Fourier de una señal periódica, lo primero que hay que hacer es descomponer la señal periódica en sus frecuencias elementales, es decir, hallar su serie de Fourier y aplicarle la transformada de Fourier a la serie de Fourier de la señal periódica. Así de simple es este procedimiento. Lo digo simple porque en realidad no tenemos que calcular las integrales, ¿no? Sabiendo ya la transformada de Fourier del exponencial de las señales periódicas, es bastante elemental calcular su transformada de Fourier. Ok, veamos un ejemplo. ¿Cuánto vale la transformada de Fourier del coseno? Fíjense, el coseno es una señal periódica elemental que puede ser descompuesta en esta forma. Es lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Los coeficientes de las series de Fourier serán un medio para k menos 1 y un medio para k igual 1. ¿No es cierto? La serie de Fourier de coseno omega solo tiene dos términos. La serie de Fourier expresada en forma de exponenciales complejas. Para k menos 1, que vale un medio, y para k igual 1, que vale un medio. ¿No? Como es señal par, no tiene componente en continuo, ¿no? Entonces, su transformada de Fourier, la transformada de Fourier de esto, que será un medio por 2pi, ¿no? En todo caso, 2pi por un medio
por el impulso en omega 0, y esto es 1/2 de 2pi por el impulso en omega igual a menos omega 0, o sea, más omega 0. O lo que es lo mismo, si hacemos la representación gráfica, digamos así, del espectro, fíjense que cuando estamos haciendo la representación en el espectro, aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la transformada de Fourier. La transformada de Fourier. Ok. No necesariamente vamos a utilizar esto porque aquí estamos asumiendo que la transformada de Fourier es una señal real, ¿no? O sea, unidimensional. O sea, podría ser que esto sea un número complejo y por lo tanto, bueno, necesitaríamos un espacio complejo en X, J omega que tenga parte real y parte imaginaria. Pero bueno, no estamos todavía complicándonos con ese tipo de señales, ¿no? Entonces, la descomposición, la transformada de Fourier del coseno, son dos impulsos en el espectro, uno en menos omega 0 y el otro en omega 0, ambos tienen una amplitud de pi. La transformada de Fourier de la onda cuadrada. De esta onda cuadrada hemos calculado sus coeficientes, ¿no? Los coeficientes en la serie de Fourier son estos. ¿Se acuerdan? Hemos calculado, el A sub 0 es el valor medio en realidad de la señal en un periodo, pero en general para todos los términos diferentes de 0, para K diferente de 0, vale esto. ¿Cuánto vale su transformada de Fourier? Si le aplicamos a esto, ¿no? La transformada de Fourier, este es el coeficiente. Aquí está. Y bueno, los impulsos en los siguientes valores de K entre menos infinito e infinito. Solo hay que tener cuidado que cuando K es igual a 0 tenemos que utilizar el valor medio de la señal, porque con esto del seno no funciona, pero igual está multiplicado por el impulso, ¿no? Por el impulso desplazado en frecuencia K veces omega 0, que es la frecuencia o sea, este es el exponencial, pues, el valor del exponente de la exponencial compleja, cuyo coeficiente es este que está dado acá, para los diferentes valores de K, obviamente, ¿no? Para K que viene desde menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc., ¿no? Hasta infinito. ¿Ok? Fíjense, como les he dicho, el cálculo de la transformada de Fourier de señales periódicas es bien elemental, porque este coeficiente es el que aparece aquí, multiplicado por el impulso, donde aparecen las exponenciales complejas, o sea, en las frecuencias que aparecen las exponenciales complejas. En esas frecuencias que aparecen las exponenciales complejas son lo que se definen los impulsos, ¿no? Como lo que hemos visto. Lo único que no hay que olvidar es el multiplicar 2pi por delante, ¿no? Que justamente se multiplica acá. Ese pi que estaba en el coeficiente se simplifica con el pi que está en el denominador del coeficiente y nos queda esta expresión, ¿no? Bien elemental el cálculo de las señales periódicas. Si hacemos una representación de esto para estos dos valores, para t sub 1, o sea, el periodo igual a 4 veces t sub 1, no se olviden que t sub 1 es la ventana y t es el periodo de la señal. T vale desde aquí hasta aquí, y este t1 es la cuarta parte de todo eso. En realidad, este sería la mitad de toda la onda. Ok, en ese caso, fíjense, estos son los coeficientes de la transformada de Fourier. Que si comparan esto con el espectro de la magnitud, ¿se acuerdan de las series de Fourier? La forma es la misma, la forma es exactamente la misma, solo que aquí cuando estamos hablando de la transformada de Fourier aparecen impulsos, ahí solamente era la amplitud de los coeficientes. ¿Se acuerdan? La amplitud de los coeficientes para diferentes valores de K. ¿No? K omega, obviamente. Aquí son impulsos y está multiplicado por 2pi, ¿no? Respecto a lo que teníamos cuando estábamos haciendo las series de Fourier. Eso significa que es la misma forma, ¿no? Solo que la diferencia
está en lo que les he mencionado. Estos son impulsos y, bueno, la constante de proporcionalidad de 2pi. Un pequeño detalle que quiero que vean. Exactamente igual que en el caso de los módulos de la serie de Fourier, el eje de las abscisas es la frecuencia, pero el eje de las ordenadas no es el módulo de los coeficientes de la serie de Fourier. Aquí aquí en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, es justamente la función compleja, es decir, la función de variable compleja, que se determina como transformada de Fourier, ¿no? Esto es x en j omega. No es un módulo, es todo un número, ¿no? Que empieza a cambiar a medida que omega cambia, ¿no? Ok. Salvo esas diferencias, la forma de la curva es exactamente la misma. ¿Qué pasa si queremos calcular la transformada de Fourier del tren de impulsos, de la función de muestreo, de la señal de muestreo, ¿no? Que son impulsos separados un determinado periodo de tiempo, pero que van desde menos infinito a infinito, con amplitud. Ok. De esta señal, sus coeficientes en las series de Fourier es 1 sobre t para cualquier valor de k entero positivo o negativo, incluido el 0. O sea, si se hace el cálculo, se reemplaza x de t, que en realidad es un impulso, mucho menos t medios, y t medios es simplemente el impulso, multiplicado por esta exponencial, y se hace el cálculo de esa integral, nos va a dar que a sub k, para cada valores enteros entre menos infinito e infinito, el coeficiente vale 1 sobre t. ¿Ok? Y por lo tanto, su transformada de Fourier será la sumatoria entre k menos infinito hasta infinito. ¿Se acuerdan? 2pi a sub k, es esto de aquí, y el impulso de la frecuencia menos, donde aparece la frecuencia del exponencial, ¿no? Omega 0. Esto estoy viendo de aquí, ¿no? K veces 2pi sobre t, ¿no? K omega 0. Es lo que aparece en el desplazamiento del impulso. ¿Ok? Entonces, la transformada de Fourier del tren de impulsos está dado por esta expresión. Ahora, aquí viene el detalle. Si hacen la representación, o sea, si grafican la transformada de Fourier, les va a dar esto, ¿no? Que también es un tren de impulsos. Fíjense, es un tren de impulsos con periodo 2pi sobre t, ¿no? Lo que es omega 0, con periodo omega 0. Y que se representa en el espectro de esta forma. ¿Qué significa eso? La transformada de Fourier de la señal de tiempo continuo, que es el tren de impulsos, que es una señal periódica, es también una señal periódica en frecuencia. Solo que en frecuencia el periodo es 2pi sobre t. Y aquí nuevamente aparece la dualidad tiempo-frecuencia, ¿no? Fíjense que a medida que crezca el periodo t, cuando t sea más grande, el periodo en la frecuencia es 2pi sobre t. ¿No? Cuanto esto sea más grande, la frecuencia cada vez más pequeña. Lo mismo que si esto es cada vez más pequeño, es decir, los impulsos están cada vez más cercanos, en el periodo, en la frecuencia, esto es cada vez más amplio, ¿no? Es decir, a medida que el periodo crece, la frecuencia decrece. A medida que el periodo decrece, la frecuencia crece. Fíjense que el periodo es 2pi sobre t, justamente, en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el dominio de la transformada de Fourier. ¿Cuáles son las propiedades de la transformada de Fourier de tiempo continuo? Bueno, exactamente igual que con las series, hay un montón de propiedades que al final vamos a poner siempre en una tabla. Entre tanto, vamos a mencionar las más importantes. La primera es la propiedad de linealidad. ¿Qué significa eso? Que si tengo una combinación lineal de funciones, la transformada de Fourier de esta combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las transformadas. Es decir, si de x de t su transformada es x j omega y de y de t es y de j omega, la combinación lineal a por xt más b veces y de t será a veces x en j omega más b veces y en j omega. Esto es importante,
Por si acaso, las propiedades de la transformada de Fourier es necesario estudiarlas y aprenderlas bien, porque el cálculo de la transformada de Fourier se simplifica enormemente si se aplican estas propiedades de la transformada de Fourier para el cálculo de la transformada, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué pasa si hay un desplazamiento en el tiempo, ¿no? Si de x de t, su transformada de Fourier, si de x de t es x en j omega, ¿cuánto valdrá la transformada de Fourier de la señal o sea, desplazada en el tiempo t sub 0 segundo? Vale e a la j menos j omega t sub 0 por x en j omega. ¿Ya? Esto implica que de x de t es x en j omega. Entonces, el módulo de la transformada de Fourier no cambia. Lo mismo de esto que de esto es lo mismo. Lo que sí cambia es la fase, ¿no? Y cambia además en forma lineal. ¿Ya? La fase de esto es la fase que nos aporta esto, menos el exponente complejo, ¿no? Omega t0. ¿Ya? Eso significa, no hay un cambio en el módulo, pero hay un cambio en la fase de la transformada de Fourier. ¿Ya? Esto podemos demostrar fácilmente. No se olviden que esta es la ecuación de síntesis, ¿no? O sea, si queremos hallar la x de t a partir de la transformada de Fourier, expresamos así. Ahora, ¿qué pasa si sustituimos t en esta expresión t menos t sub 0? T menos t sub 0. Aquí tenemos t menos t sub 0. Entonces, esta es la expresión que nos queda al sustituir t menos t sub 0 en lugar de t. Aquí se puede, en esta parte, se puede factorizar, ¿no?, este exponencial y separar de esta forma, ¿no? Si separamos de esta forma, podemos ordenar de la siguiente manera, ¿no? El negativo e a menos j omega t sub 0 lo ponemos dentro de x en j omega. Y bueno, e a la j omega t. Si comparan esta fórmula con la inicial, lo que nos está diciendo que esto es la transformada de Fourier, que esto que está aquí dentro es la transformada de Fourier de esta expresión, ¿no es cierto? Por la definición de la ecuación de síntesis, ¿no? Que la transformada de Fourier de esta expresión es esta expresión, como se muestra aquí, ¿no? La transformada de Fourier de x en t menos t sub 0 es justamente esta expresión que está dentro de los paréntesis y se muestra acá. ¿Ok? Podemos hacer un pequeño ejemplo para aplicar justamente el tema de la linealidad y el desplazamiento. Lo que se pretende es hallar la transformada de Fourier de esta señal. Y esta señal puede ser, fíjense, expresada como una combinación lineal de estas otras dos. De esta ventanita, que lo vamos a desplazar hasta 2.5, de esta ventanita, que igual lo vamos a desplazar hasta 2.5, solo que a esta ventanita le vamos a sumar esta, aquí mismo lo vamos a sumar, solo que no necesitamos doblar la amplitud, si aquí vale 1, necesitamos solo la mitad, entonces solo vamos a sumar la mitad de esta señal a esta señal desplazada, ambas la vamos a desplazar 2.5 para poder obtener esta señal, ¿no? Eso no es difícil de entender, es decir, esta es una señal básica, esta es otra señal básica. Si mantenemos esta desplazando 2.5 segundos hacia la derecha y mantenemos esta igual desplazando, pero quitándole la amplitud hasta 0.5, vamos a obtener esto. Sumando esto con la mitad de esto, desplazada ambas 2.5 segundos hacia la derecha, es decir, ambas retardadas 2.5 segundos. ¿Ok? Entonces, x de t es lo que les decía, ¿no? Esta señal es x1, esta señal x2. Entonces, es fácil demostrar que x de t es un medio de x1 de t desplazado 2.5 y x2 desplazado también 2.5. Si ahora aplicamos la transformada de Fourier, ¿no? Primero de linealidad, la transformada de Fourier de esto más la transformada de Fourier de esto, ¿no? Y bueno, esta es la transformada de Fourier de una ventana, fíjense, en esta ventana t sub 1 vale 1 medio, y ya hemos calculado la transformada de Fourier, hemos calculado lo mismo que de esto, por lo tanto, y tendríamos, ¿no?, que de esa ventana
es esta expresión, y de la segunda vale esta expresión, ¿no? T sub 1 equivale a 1 medio, T sub 1 equivale a 3 medios, ¿no? Ahora, como se está desplazando 2.5, y lo he puesto color azul para denotar que es la primera señal y color verde para denotar que viene de la segunda señal. Por lo tanto, la transformada de Fourier es un medio, un medio, por la transformada de Fourier de estos desplazados, que eso quiere decir que hay que multiplicar por delante este exponencial, 2.5 es el tiempo que se tiene que retrasar la señal, lo mismo acá, por la transformada de Fourier de la ventana, de la ventana pequeña, más ¿no? El desplazamiento dos veces la transformada de Fourier de la ventana más amplia. ¿No es cierto? Ok, si hacemos algunas operaciones aquí, o sea, factorizamos el exponencial y el denominador, vamos a obtener esto, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de esta señal real. ¿Ya? Algo que quiero que noten, por favor, esta señal es una señal compleja, ¿ya? Que está además expresada en forma polar. ¿Ya? El módulo será seno omega medios más 2 veces seno 3 omega medios sobre omega, y la fase será menos 2.5 omega. Esto está expresado, es un número complejo, o sea, es una expresión compleja en omega, que tiene módulo y tiene ángulo. Tiene módulo y tiene fase. En frecuencia. Hablemos de la conjugación y de la simetría conjugada. ¿Qué es esto? ¿Qué es la conjugación? Bueno, en general las señales para las cuales vamos a calcular su transformada de Fourier son señales complejas, es decir, tienen parte real y tienen parte imaginaria. Cuando hablo de señales complejas no quiere decir que sean señales difíciles de calcular la transformada de Fourier, no. Cuando hablo de señales complejas, es señales que tienen parte real y tienen parte imaginaria. ¿Cuya transformada de Fourier es esto? Y la transformada de Fourier también es un número complejo, es decir, también es una expresión compleja, o sea, tiene parte real y tiene parte imaginaria. Entonces, la transformada de Fourier del complejo conjugado de x de t será el complejo conjugado de la transformada de Fourier, pero si se sustituye además en vez de omega, menos omega, que se puede demostrar de la siguiente manera. La transformada de Fourier, o sea, a ver, a la expresión de la transformada de Fourier, a la definición, ¿no? De la ecuación de análisis, la ecuación donde se define la transformada de Fourier. Le sacamos es decir, conjugamos ambos miembros, tanto la parte izquierda, el miembro izquierdo, como la parte derecha, ¿no? Y nos queda que, bueno, esta conjugada es igual, si hacemos la conjugación de esto, es la conjugada de x de t, y el conjugado de e a la menos j omega, pues hay que cambiarle el signo al exponencial, es esto. Por lo tanto, la conjugada de esa expresión original de la definición de la serie de Fourier es esta de acá. ¿Está bien? Ahora, si ahora le cambiamos, o sea, le cambiamos de signo omega, si en vez de omega le ponemos menos omega, en ambos lados, ¿no? Aquí menos omega, y aquí menos omega significa cambiarle el signo a esto. Si ven esto, es justamente la transformada de Fourier de la señal compleja conjugada de x de t, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de x asterisco, o sea, de la compleja conjugada de x de t. Y con eso hemos demostrado que la transformada de Fourier de esto es igual a la conjugada de la transformada de Fourier de la señal original y sustituir omega menos omega. Pequeño detalle, o sea, hasta aquí es lo que denominamos la conjugación, ¿no? De la conjugada, de la señal conjugada, es la transformada de Fourier conjugada y hay que cambiar el destino a la frecuencia, ¿no? Si x de t es real, eso significa, o sea, no tiene parte imaginaria. Si x de t es real, x de t es igual a la conjugada, porque no tiene parte imaginaria. Entonces resulta que x en j omega es igual al conjugado de omega. Esto es la transformada de Fourier de esta señal, ¿no es cierto? Esto acabamos de demostrar acá, ¿no? Y resulta que estas dos expresiones son iguales porque la transformada de Fourier de esta expresión es esta. Por lo tanto, tiene que ser igual a la transformada de Fourier de esta expresión.
que es esta. Solamente, esto se cumple solamente si la señal es real. Ok. Si le cambia la transformada de Fourier el signo, está encontrando exactamente la conjugada de la transformada de Fourier. ¿Ya? Esto solo se cumple si la señal es real. Si la señal es real. ¿Ya? Eso, por ejemplo, esto pueden aplicar en el ejemplo anterior y van a encontrar exactamente lo mismo, ¿no? En el ejemplo de las dos ventanitas, si aplican, van a encontrar eso, ¿no? Que la conjugada de la transformada de Fourier es simplemente cambiarle omega por menos omega, ya que la señal es real y tienen calculada la conjugada de la transformada de Fourier. Esto que se cumple para las señales reales es lo que se denomina simetría conjugada. Es lo que se denomina simetría conjugada. ¿Ok? Eso es consecuencia de la demostración que hemos hecho anteriormente. Ahora, justamente aplicando esto, ¿no? ¿Qué va a implicar? A ver. Lo primero, si x de t es real, ¿no? Se cumple que x en menos j omega es igual al complejo conjugado de j omega, al complejo conjugado de la transformada de Fourier. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el módulo, o sea, si estos dos son iguales, no se olviden que del complejo conjugado, el módulo es lo mismo que la señal original. Es decir, que el módulo de esta señal, de la señal con la frecuencia cambiada de signo, es igual a la señal original, ¿no? O sea, al módulo de la señal original. Esto expresando esta expresión, valga la redundancia, en forma polar. Y en el ángulo se va a cumplir que el ángulo de la señal con el signo cambiado es igual al negativo, o sea, simplemente cambian el signo, a la fase o al ángulo de la transformada de Fourier original, ¿no? Esto es como consecuencia de lo que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Porque si ven esto, es la forma de expresar en forma polar este número, o sea, esta expresión que es el complejo conjugado de x de j omega. Y bueno, si se expresa en forma real, la parte real de x en menos j omega es igual a la parte real de la transformada de Fourier sin cambiar el signo de la frecuencia, y la parte imaginaria, ¿no? La parte imaginaria es el negativo de la parte imaginaria de la señal original, ¿no? Esto tiene que ver con que la parte real y la parte imaginaria de esta señal, que es el complejo conjugado de x en j omega, se cumple que la parte real es la misma, pero la parte imaginaria cambia de signo, y es lo que estamos mostrando acá, ¿no? Como consecuencia de lo que hemos visto. Otra consecuencia, ¿qué pasa si x de t es real y par? ¿Qué pasa si x de t es real y par? Que sea señal par significa que x le cambio el signo al t y me va a dar exactamente la misma señal. ¿Se acuerdan? Una señal par le cambiamos el signo y nos da exactamente la misma señal. ¿Qué pasa si x de t es real y par? Entonces x en j omega también es real y par. Es decir, la transformada de Fourier de esta señal es también real y par. Veamos cómo se puede demostrar eso. ¿Qué pasa si a la expresión donde se calcula la transformada de Fourier le cambiamos el signo? Es decir, menos omega en el exponente, que es el único que tiene en el término derecho, el único que tiene omega es la exponencial, tiene que aparecer como valor positivo, ¿no? Ahora, si le cambiamos de variable a esta integral y decimos t es igual a menos tau, eso significa que la diferencial de t es menos diferencial de tau. Es evidente que si t tiende al infinito, menos tau va a tender al menos infinito, que si t tiende al menos infinito, menos tau va a tender al infinito positivo, y por lo tanto nos queda que esto es igual, cambiándole el signo, es igual a la integral entre infinito y menos infinito de x en menos tau, porque t es menos tau, e a la j, fíjense, t es menos tau, por menos diferencial de tau, ¿no? Diferencial de... Ok, pero este negativo
Lo único que nos hace es cambiar de orden el sentido de la integración. O sea, en vez de integrar entre infinito y menos infinito, estamos integrando entre menos infinito e infinito. De esto. ¿No es cierto? Pero no se olviden que x de t es par. Por lo tanto, lo mismo decir x en tau es igual a x en menos tau, si la señal x es par. Y tenemos que, en vez de x en menos tau, ponemos x en tau. Y vean, esto es exactamente la definición de la transformada de Fourier, solo que en vez de estar integrando en t, estamos integrando en tau. Es solo la variable de integración. Y nos da la transformada de Fourier. ¿Eso qué significa? Fíjense, x en menos j omega es igual a x en j omega. Y por lo tanto, esta señal es una señal par. Pero como además hemos demostrado esto es la transformada de Fourier del complejo conjugado, entonces el complejo conjugado es igual a esto, ¿no? Esto estamos mostrando aquí arriba, fíjense, ¿no? X en menos j omega es igual a la x conjugado de j omega. Y si por esto demostramos que este x en menos j omega es igual a x en j omega, estamos demostrando también que esto es igual a esto. Y por lo tanto esto es una señal. Primero que si el conjugado es igual que la propia expresión, es una señal, es una expresión par, digo, es una expresión real. Y si se cumple que cambiándole el signo omega nos da exactamente la misma expresión, es una señal par. Demostrado que si x de t es real y par, entonces x en j omega es también real y par, ¿no? Si una conclusión también, o sea, una consecuencia también es de que si x de t es real e impar, se cumple que x en j omega es imaginaria, es puramente imaginaria, es decir, no tiene parte real, y es una señal impar. Esta segunda parte yo les pido por favor, porque la demostración es muy similar a la que hemos mostrado acá, les pido que demuestren para esta aseveración. O sea, si x de t es real e impar, entonces x en j omega es imaginaria pura e impar, ¿no? Ahora, otra consecuencia. ¿Se acuerdan que las señales pueden ser descompuestas en su parte par y su parte impar? Por lo tanto, si le aplicamos la transformada de Fourier, por el tema de linealidad, la transformada de Fourier de esto es la transformada de Fourier de la parte par más la transformada de Fourier de la parte impar. Y se cumple que si de x de t su transformada de Fourier es esta expresión, de la parte par es la parte real de la transformada de Fourier y de la parte impar, ¿no? Es j veces la parte imaginaria de esta transformada de Fourier. Eso es sumamente importante porque podemos aplicar estas propiedades cuando podemos descomponer fácilmente las señales y solamente buscamos la parte real y la parte imaginaria para poder calcular las funciones de la parte par o de la parte impar de una señal. Les pido por favor, en el libro de Hiking y en el libro de Oppenheim hay muchos ejercicios respecto a las aplicaciones de las propiedades y el cálculo de las transformadas de Fourier de señales periódicas. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días.